A partir de este momento, o estoy haciendo la grabación de la sala, como les digo, voy a compartir la pantalla otra vez. Si alguien no la ve, por favor, me comenta. Ok, En este momento deben estar viendo mi pantalla. ¿Estamos? Listo. En sí, este momento estamos haciendo un ejercicio de grabación completo. Ya tenemos otra persona que acabo de llegar, otra, Manuela, listo. Le voy a pedir un favor entonces. Alguien tiene el micrófono abierto y no me deja. Eh, exacto, excelente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una cosa que llama riesgos operativos y eh, riesgos financieros y básicamente predictor de quiebra de alma. Yo borro todo lo que tengo aquí y les cuento cómo funciona. Listo. Realmente recuerden que los riesgos operativos son todo, o sea, los riesgos operativos son los riesgos inherentes a cada uno de los procesos de la organización y ahí hay procesos de todo tipo, procesos legales, procesos de sistemas, procesos de mantenimiento de edificios y los financieros son una parte de eso. Entonces, realmente los riesgos financieros son parte de los riesgos operativos. La semana pasada se trabajó sobre riesgos operativos. Esta semana estamos entonces trabajando sobre riesgos financieros. Les muestro qué es lo que tengo. Como tal, tengo un balance general de una compañía cualquiera y tengo unos datos específicos de movimientos que va a hacer esa empresa eh, para mostrarles el primer gran indicador de liquidez que se llama el IRLM, indicador de riesgo de liquidez de mercado. Ese indicador de riesgo de liquidez de mercado es obligatorio calcularlo para todo el sector financiero del país y para parte del sector real ya es obligatorio. Por ejemplo, para las grandes empresas, para las grandes compañías multinacionales ya también lo deben calcular. ¿Quién obligó eso? Ese indicador salió de una reunión de Basilea. Basilea es una ciudad suiza donde se reúnen todos los bancos, representantes de todos los bancos centrales del planeta, con representantes de todos los, digamos, sectores financieros importantes de cada país y son los que definen las normas. Ellos definieron que el problema de la liquidez era un problema muy delicado en el sector financiero, en el sector real. Entonces son los que establecieron el procedimiento. El cálculo se hace así y no se hace de otra forma. ¿Tiene problemas? Posiblemente tenga problemas. Todo cálculo, todo modelo, toda fórmula, todo tiene algún tipo de inconveniente. Pero hasta tanto Basilea no diga lo contrario, este se deberá seguir calculando. Así que pretende el indicador. El indicador lo que pretende, se llama IRLM como está aquí, pretende calcular o medir realmente si a la empresa, en este caso, como les digo en Colombia, todo el sector financiero y algún sector real, si a esas empresas le sobra o le falta liquidez, o sea, le sobra o le falta plata para poder responder por todas sus obligaciones diarias, normales y urgentes. Acuerde que eso es la liquidez. La liquidez es la capacidad de respuesta a mis obligaciones diarias, normales y urgentes. Y aparece una connotación para el IRLM, indicador de riesgo de liquidez de mercado, la liquidez no es un asunto de un año como aparece en el balance general en el estado de resultados. Recuerden que en el estado de resultados y en balance general sobre todo, las cuentas corrientes son cuentas corto plazo. Entonces en el activo yo tengo cuentas corrientes, entonces tengo efectivo, tengo inversiones, tengo cuentas por cobrar, tengo activos fijos, en fin, todo ese tipo de cuentas. Resulta que esas cuentas están ubicadas en el activo porque son cuentas temporales de rotación máxima de 360 días. Para Basilea no. Para calcular el IRLM, el periodo de liquidez es 30, máximo 35 días. Entonces las compañías lo deben estar midiendo cada 30 o 35 días de acuerdo con lo que definan como política interna, como define su comité financiero. En Colombia la mayoría lo hace para 30 días máximo. Conclusión, calculan el 30 de diciembre para los 30 días de enero, el 30 de enero para los 28 días de febrero, el 28 de febrero para los 30 días, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué? Porque sobre todo el sector financiero, ustedes entenderán que es un sector de muchísima rotación y que es un sector que requiere de liquidez para poder operar. Su gran objetivo, o dicho de otra manera, el alma y nervio de la funcionalidad, la operación y el éxito del sector financiero está en que tenga liquidez. Entonces, esa es la razón por la que el indicador se debe calcular cada 30 días. Y es la razón por la que en ese tipo de sectores, la liquidez realmente no es solo de un año, la liquidez es de 12 veces en un año, o sea, de cada mes. Como les digo, el IRLM que va a medir, va a medir si yo tengo la plata suficiente para pagar mis obligaciones. Háganse ustedes ese ejemplo mental con el salario mensual. Digan, yo me gano 2 millones, punto.
por decir cualquier cosa, y este mes no voy a tener más ingresos, o yo tengo 2 millones de ingresos y tengo un CDT que me da 100.000 pesitos de esos 150.000 pesos de interés, entonces tengo 250. Además de eso, una fiducia que hice con mi novio, mi esposo, mi esposa, me está dando 250.000, entonces ya tengo los 400, esos son sus ingresos. Ahora haga una lista de sus egresos. Tengo que pagar la salud, tengo que pagar transporte, tengo que pagar, si tengo carro, tengo que pagar la cuota del carro, si tengo moto, tengo que pagar la cuota de la moto, si vivo en arriendo, pago el arriendo, si no me toca pagar el predial del apartamento, si vivo en casa propia y es mía y no vivo todavía con mi papá y no vivo con mi papá y mamá, ya tengo más obligaciones porque me toca pagar predial, porque me toca pagar administración, y si no me toca pagar alimentación, me toca comprar vestido, en fin. Esas son las obligaciones normales. Una empresa tiene obligaciones diarias normales y urgentes. Entonces, lo que pretende el indicador es definir periodo a periodo si a los bancos, si a los grandes multinacionales les queda faltando o les sobra plata para atender esas obligaciones. Ese indicador se llama IRLM, es muy interesante. Yo voy a mostrar la generalidad y lo calculo para que miren cómo se hace. Ese indicador como tal se define como, esta fórmula son exactamente como Basilea las diseñó. ALM menos el RLN, esto es, ALM es, el IRLM es una diferencia entre todo, el ALM es toda la disponibilidad que tengo de dinero en ese periodo y el RLNX es todos los requerimientos de liquidez que tengo, como el ejemplo que les daba. ¿Cuánta plata me ingresa al mes y qué me tengo que gastar? Lo que le ingresa al banco o a la multinacional al mes se llama LM y todo lo que se tiene que gastar en esos 30 días se llama RLNX. Listo. Entonces, un balance general y aquí hay unos datos adicionales y esta es la fórmula del indicador. Yo voy a tratar de explicarla de manera sencilla y luego me paso y la calculamos. ¿Qué dice ese indicador de cómo se va a calcular? En el objeto de aprendizaje, en el material ABAS está explicado y hay un ejemplo. En el, ¿cómo se llama? No en el material ABA, sino en los documentos del objeto de aprendizaje, también hay un documento que se llama riesgo operativo y financiero y hay un ejemplo de esto también, entonces para que lo puedan revisar. El IRLM, ¿qué es eso? Es el dinero en moneda legal y moneda extranjera. ¿Qué es eso? Todos los bancos tienen dinero en moneda legal y dinero en moneda extranjera, o sea, divisas. Todos los bancos pueden negociar con divisas. Eso todo es plata en efectivo, entonces dinero en moneda legal más extranjera. Y ojo, la moneda extranjera está influenciada, ojo a lo que voy a decir, la moneda extranjera sube o baja de precio por la devaluación y la revaluación, o sea, por el valor de la divisa. O sea que aquí hay un riesgo presente. El dinero en moneda extranjera asume un riesgo. Ese riesgo, para poderlo reducir, Basilea se inventó una cosa que llama el HRC, eso traduce algo como esta palabrita, por si la quieren consultar. Haircut. El Haircut, que es el... Dime. Una inquietud ahí, me disculpas. El riesgo entonces que correría la moneda extranjera sería equivalente al riesgo de mercado, ¿es así? ¿El qué? ¿Sería equivalente al riesgo de mercado? No, riesgo de mercado, otra cosa. Ah, bueno, listo. Eso es distinto. Esto es riesgo de liquidez. El riesgo del mercado es otra cosa. En el documento está la forma como miden riesgos de mercado, que es distinto. No. Esto es riesgo inminentemente liquidez nomás. Listo, profe. Listo. Entonces, dinero, moneda extranjera, obviamente, como asume riesgos desde el punto de vista de la revaluación y devaluación, entonces el Banco de la República permite que se le haga un descuento a este dinero en moneda extranjera con una cosa que se llama Haircut o HRC. El Banco de la República da ese porcentaje y dice, revísenlo en su página, dice, el HRC es del tanto por ciento para este mes, para el mes siguiente es del tanto por ciento. Entonces le permite a las entidades, mire que si yo lo pondero por uno menos el Haircut, me está reduciendo la liquidez que necesito. O sea, permite que las entidades no se castiguen tanto, porque si tienen demasiada liquidez, también entierran dinero. Ese es el otro concepto. Y yo no puedo enterrar dinero. Entonces, el Haircut también tiene digamos que el Haircut como tal tiene esa finalidad. Dinero en moneda legal, o sea, todo lo que tengo en pesos, todo lo que tengo en divisas, eso lo pondero por el riesgo de devaluación, más una cosa que se llama precio de las inversiones en moneda legal. El precio de las inversiones en moneda legal es todas las inversiones temporales que tiene el banco. ¿Cuáles son inversiones de corto y largo plazo? Los bancos y todas las entidades financieras y las grandes multinacionales funcionan pensando en qué? En que a mí me entra dinero, yo recaudo dinero, capto dinero y esa captación después me pongo a hacer una cosa que llama fondeo. ¿Qué es fondeo? Voy y compro derivados en España, voy y compro derivados en Bolsa de Valores de Nueva York, voy y compro acciones en tal parte, voy a Bolsa de Chile y compro acciones de Pilsener, o sea, hacen inversión.
Esas son todas las inversiones en moneda legal. Y los bancos tienen, y las entidades financieras tienen inversión en moneda legal y tienen inversión en extranjera, porque usted puede fondear y hacer inversión en los bancos y en el sistema de mercado de capitales nuestro, como lo puede hacer en el sistema de mercado de capitales extranjero. Usted se matricula y a través de plataforma puede negociar en Bolsa de Valores de Nueva York, en Bolsa de Valores de Shanghái, donde sea. Y los bancos lo hacen a través de sus mesas de dinero. Entonces, esto es el precio de las inversiones en moneda legal, pero el precio de estas inversiones en moneda legal corre un riesgo. Les doy un ejemplo. Las acciones de Ecopetrol, las acciones de Bancolombia, las acciones del Grupo Aval, las acciones de ISA, las acciones de Celsia en bolsa de valores se negocian todo el día. Es un mercado de oferta y demanda. Nunca el precio con el que arrancan el mismo precio de cierre, a no ser que no se negocien en el día. Entonces, como son todas las inversiones en moneda legal extranjera, son bonos, acciones, derivados. De esos derivados pueden haber swap, de esos swap pueden haber forward, pueden haber futuros, pueden haber opciones de comprador, pueden haber opciones de vendedor. O sea, hay en el producto, pueden haber commodities. Y como esos productos negocian todo el día contra oferta y demanda, varían mucho de precio. O sea, que asumen un riesgo, el riesgo inherente específicamente a la oferta, a la demanda del mercado de capitales. Ese riesgo se llama HLM. El Banco de la República permite que se haga un descuento con eso por la misma razón que dije antes. Y el precio de las inversiones en moneda extranjera asume los dos riesgos. El riesgo de devaluación, porque esto está en moneda extranjera, y el riesgo de mercado. HLM es el riesgo que asume por negociar en un mercado donde todo el día su precio cambia. Entonces, realmente, el ALM es la suma de todo eso, o sea, es el dinero que tengo guardado en caja, más el que tengo en moneda extranjera, más el valor de todas las inversiones que tenga en el extranjero y las que tenga aquí. Y esto ponderado por los riesgos, o sea que esto es una simple suma. Y el requerimiento líquido, el requerimiento líquido neto de liquidez, el RLNX, lo voy a resumir en una palabra, es todos los egresos que yo tenga en el periodo, absolutamente todos. Lo que me tenga que gastar en 30 días. Aquí está pulido, pero en definitiva es todo lo que me tenga que gastar. Tenga o no tenga que ver con el objeto social. O sea, es todo lo operativo y lo no operativo. Pago de los seguros, pagué servicios públicos, pago el arriendo de las bodegas, pago el transporte de la materia prima, compro materia prima, pero resulta que apareció Teletón y hice una donación. Eso también va ese mes, entonces también se considera un egreso. O sea, todo lo que me toca sacar del bolsillo en ese mes. Y eso que me toca sacar del bolsillo se llama, ¿cómo está ahí? Flujos de egreso de vencimiento contractual, más flujos de egreso de vencimiento no contractual. ¿Cómo así? Los de vencimiento contractual, eso es muy pulido para Basilea, yo se lo resumo. Los flujos de egreso de vencimiento contractual son todos los egresos que yo ya tenía presupuestados y que sé que me voy a gastar. Yo sé que me voy a gastar los pasajes, yo sé que me va a gastar la gasolina del carro, que me toca pagar el seguro del carro, yo sé que me toca pagar el impuesto predial del apartamento, que me toca pagar la administración del apartamento. Y pueden aparecer, lo que dije ahora, imprevistos, son estos que se llaman no contractuales. No contractuales que yo no lo tenía presupuestado y por lo tanto no estaba contabilizado. Lo que yo no tengo presupuestado no lo puedo contabilizar por una razón, porque la contabilidad es de causación y la causación es que el hecho se presente para poderlo causar. Entonces, por ejemplo, una empresa no puede decir, es que yo tengo una demanda que en tránsito hace 8 años y esa demanda me puede generar una platica. Entonces yo cargo esa plata, no, porque el juez no ha fallado. Cuando el juez falle, es otra cosa. Y cuando el juez falle y llega a plata, entonces es un ingreso o es un egreso dependiendo de si la demanda es a favor o en contra. Entonces, estos flujos de egreso de vencimiento contractual es todo lo que normalmente se debe gastar en ese periodo. Los de vencimiento no contractual son todos los imprevistos que aparezcan y a eso se le debe restar este porcentaje. Esto es un ejercicio bien interesante. Le resta el mínimo entre la suma de esto, sacándole el 75% y una cosa que llama flujo de ingresos de vencimiento contractual. Aparecen por aquí, o sea, aquí hay todos los flujos de egreso, todas las salidas no presupuestadas, o sea, imprevistos. Y aquí aparece menos flujo de ingresos de vencimiento contractual. Pueden aparecer, de vencimiento no contractual, perdón, flujo de ingresos de vencimiento no contractual es este FIBC. Pueden aparecer ingresos que yo no estuviera contando. Ejemplo, los impuestos, la DIAN me llama y me dice, le voy a hacer una devolución de impuestos de tantos millones. Yo no estaba contando con eso. Por ejemplo, eso es un vencimiento contractual. Estoy trabajando muy bueno en mi empresa que produce plásticos y de pronto me dicen, tu competidor que estaba en la acera del frente cerró y se va. Conclusión, ese mes seguramente voy a vender mucho más. Puede que desde los meses siguientes lo normalice, pero eso se vuelve un imprevisto en ingresos también. Entonces, ¿qué dice Basilea?
sume todos los egresos que tiene presupuestados más los que no, o sea, todo lo que va a gastar. Y a este valor le resta el mínimo, el valor menor entre el 75% de esta suma y los flujos de ingreso de vencimiento contractual. ¿Por qué hace eso Basilea? Porque considera que es muy importante no restar esto solo, porque cuando aparecen flujos no contractuales, él los categoriza contra este valor. ¿Por qué contra este valor? Porque lo no contractual no puede ser incluido aquí en ninguna manera. Y acuerda que lo no contractual está no contabilizado. Entonces, lo que no está contabilizado se debe manejar de esta manera. El que dice, hasta hace 3 años era el 90%, hace 2 años dijo, coge este valor y lo suma y le saca el 75% y lo compara con este y de esos dos valores escoge el mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque si yo escogiera el máximo, este indicador se reduciría. Él permite que se escoja el mínimo para que yo pueda tener un indicador respetable y grande. Pero miren que si yo escogiera el valor máximo, entonces puede que este flujo de ingresos contractuales con los no contractuales, restándole este valor, podría ser que este indicador aumentara, se redujera mucho. ¿Por qué? Porque este valor podría ser un valor muchísimo más grande. Entonces, al final casi siempre para en que yo sumo estos dos egresos y le resto este. Casi siempre. O sea, que me dice, me gasto, todo lo que me gasto son 100,000. Me tengo que gastar 20,000 adicionales en cosas que no está pensando, 120. Y me apareció una deuda de una persona que hace 10 años me debía y no me había pagado y me pagó 50. Ah, eso ingresa por aquí, entonces 100 más 20 menos 50, 100 más 20, 120 menos 50, 70. Eso es lo que hace estos requerimientos. Esta plata que ingresa y que no está contabilizada no viene por aquí. Que quede claro, viene por aquí. Al final siempre termina siendo lo mismo. Yo aquí me van a decir, lo mismo sumar aquí que aquí. Puede ser, puede ser. Puede ser que en algunos casos sea lo mismo. Restar este flujo aquí que venir a colocarlo contablemente en el efectivo y sumarlo aquí. Pero eso sucede y es lo mismo cuando este valor es muy pequeño. Si este valor no es pequeño, no pasa. Entonces es mejor cumplir con la fórmula. Lo que pretende Basilea es que tener un indicador de riesgo, digamos, grueso, un indicador de riesgo que garantice una liquidez que garantice el suficiente dinero para cumplir con las operaciones. ¿De dónde sale este 75? Basilea lo decidió. Decidió que tenía que comparar esta suma, que es todo lo que me gasto, contra lo que me ingrese que no tenía presupuestado. Entonces, ¿qué dice Basilea? En este caso, está pensando en que ese valor puede ser el 75. Hay que esperar a ver, si el año entrante que hay reunión de Basilea se le cambia. Lo más seguro que el año entrante lo cambia. Lo más seguro que, pero por ahora la operación es muy sencilla. Cojo estos dos, mire que son los que hay aquí, y le saco el 75 por ciento y los comparo con este. Y de esos dos valores escojo el mínimo. Y eso es lo que le resto a todos los egresos que me tengo que gastar en el periodo. Realmente la aplicación del ejercicio es muy sencilla. Miren que el IRLM es todo el dinero que tengo más todas mis inversiones en moneda legal y extranjera, menos todo lo que me tengo que gastar, lo presupuestado o no presupuestado, restándole los ingresos que no estaba pensando que iba a tener, o sea, ingresos por imprevistos, porque también así como hay ingresos con imprevistos, también pueden haber ingresos que yo no estuviese considerando, donaciones que vengan del lado de afuera hacia la empresa, pueden pasar, pueden haber donaciones. Algún socio puede decir, y ha pasado, por ejemplo, en Coltejer pasó, aquí en muchas empresas paisas pasó mucho tiempo ese tipo de donaciones. Entonces, las devoluciones de impuestos son un muy buen ejemplo, eso es un excelente ejemplo. Eh, Otro tipo de ingresos, bueno, además de los impuestos. Por ejemplo, tengo unas acciones específicas bien buenas y les voy a dar un ejemplo. Ave Villas, Grupo Aval, son acciones hoy muy malas. Hoy esas acciones están a 1,300 pesos o 1,295. Listo. Excelente y maravilloso. Resulta que de pronto, por algún gap de mercado, movimiento brusco, esas acciones empiezan a subir de precio. Esas acciones empiezan a subir de precio. Resulta que yo tenía acciones tenía 20 millones de pesos de acciones a 1,300. Y resulta que de un día para otro, como pasó con Ecopetrol y puede pasar, suben de 1,300 a 2,100 pesos. Ah, la empresa dice, no, yo mejor las vendo para no arriesgar. Entonces se ganó 800 pesos por cada acción. O sea que de 20 pasó a tener 35 millones de pesos. Esos 15 adicionales son un ingreso con el que no estaba contando. Entonces sí pueden presentarse muchas veces. Les voy a dar un ejemplito sencillo de cómo se calcula para que miren que es muy fácil. Aquí tengo un balance general
aquí tengo unos datos adicionales, entonces yo voy a ir a la LM, aquí lo tengo separado, como voy a calcular la LM, el requerimiento líquido, el RLN, requerimiento líquido de liquidez o netos de liquidez, y luego el IRLM como la diferencia. Entonces me voy a parar aquí simplemente y lo voy a ir formulando, como dice, dice, dinero en moneda legal, me voy a buscarlo. Dinero en moneda legal, vengo y me encuentro con que el dinero en moneda legal es el que tengo aquí. En el balance general es lo que tengo en efectivo, dinero en moneda legal. Eso dice la fórmula. Más dinero en moneda extranjero, más el dinero en moneda extranjera es este. Ahí dice en dólares ya expresado en pesos. Y según la fórmula dice multiplicado por 1 menos, según esto, el JERCO es de 24%. Entonces, según la fórmula es 1 menos, estamos hablando, vuelvo a llevarlo a la fórmula, 1 menos, directamente le pongo punto 24 y voy aquí. Más dinero en moneda extranjero. El dinero en moneda, allá puse el dinero en moneda extranjera también, voy aquí. Más precio de las inversiones en moneda legal. Voy a balance y busco las inversiones en pesos. Las inversiones en pesos son de dos tipos. Mire que las inversiones en pesos son de corto y las inversiones en pesos, aquí tengo inversiones temporales de corto, inversiones de largo plazo. Son las dos. Son las dos. Entonces, para simplemente, entonces yo aquí dinero en moneda legal más, ojo, inversiones en moneda legal. Entonces voy a ir a tomar las de corto plazo, le sumo las inversiones de largo plazo y acuérdense que esas están ponderadas según la fórmula por una cosa que es, según la formulita, por una cosa, abro paréntesis, 1 menos. Y en este caso, acuerde que esa inversión en moneda legal asume riesgos por la volatilidad en bolsa. Y el HLM, según lo que tengo por aquí, el HLM es del 16%. Entonces, menos 0.16. Y cierro paréntesis. Más el precio de las inversiones en moneda extranjera. Tengo tanto en corto, perdón, me toca hacerle un paréntesis ahí, me voy a devolver, qué pena con ustedes. Un paréntesis. Son de corto como de largo plazo. Vean las de largo plazo aquí. Inversiones en dólares a largo plazo. Entonces, vengo y tomo estas. Son los dos tipos de inversión. Cierro paréntesis. Y eso está ponderado por ambos Haircut. Abro paréntesis. Vengo aquí otra vez a mi formulita. Abro paréntesis por 1 menos. Recuerden que está ponderada. Las inversiones en moneda extranjera están ponderadas por están ponderadas por el HRC y el HLM, porque están influenciadas por el mercado de capitales y están influenciadas por el cambio de divisa. Entonces, 1 menos 0.16 por paréntesis y 1 menos 0.24 para tener las dos. ¿Ya? Listo. Y ya tengo lo que se llama mi ALM. Cuando ustedes lo revisen, ahí va a estar formuladito. Ahora, el RLNX. Eso es todo lo que me voy a gastar dentro de los 30 días. Si yo tengo que pagar una cuota de un apartamento en el día 38, no, eso va para el IRLM del mes siguiente. Es del 1 al 30 de enero, del 1 al 28 de febrero, así sucesivamente. Entonces vengo por aquí y digo, vamos a calcular este RLNX. Listo. Aquí yo ya señalé, ustedes lo van a encontrar y lo señalé para facilidad de ustedes, cuáles son los flujos de egreso. Repasemos 2 minuticos. Demandas en contra por 45,000 pesos, de las cuales debe pagar 14,000 dentro de 22 días. O sea, 14,000, y eso puede pasar. Un juez falla y le dice, paga tanto y paga tanto mañana. Eso es un flujo no contractual, porque yo no lo tenía considerado. Eso es un imprevisto. Y como está dentro de los 30 días, me toca considerar de esos 45, 14,000. Materializar a cuentas por cobrar vencidas, o lo que se llama cuentas malas, por 10,000 en 36. Ese no se incluye porque es de los 30 días. La cuota mensual de crédito financiero es de 30,000 pesos. Si me toca incluirla, esa es la cuota mensual que pago por los préstamos. Eso es un flujo de vencimiento contractual que está presupuestado. Tengo demandas a favor por 50,000, de las cuales por fallo judicial me ingresan en 15 días 10,000 y en 25, 15. Los 25,000 sumados de aquí me toca considerarlos. Esto es un flujo de ingresos, ese lo vamos a considerar ahora. O sea, este es, como dice aquí, un flujo de ingresos que yo no estaba esperando porque es producto de una actividad que yo no tenía causada en contabilidad y que además no tenía propuestada. Las inversiones de corto y largo plazo, bueno, están a precio de mercado. La empresa ha hecho un pacto con sus socios para comprar acciones por 70,000 pesos dentro de 25 días y 40,000 más en 44.
Eso normalmente es un flujo no contractual. La compra de acciones es un asunto que no se presupuesta desde el principio de año. Se da en la medida en que tenga excedentes financieros en el ejercicio de contable, y cuando tengo excedente financiero voy a ver en qué los invierto. Aquí le dieron permiso de invertir 70,000 dentro de 25 días porque los otros 40 son para el mes siguiente. Entonces, esos 70,000 son un flujo neto no contractual. Ya habíamos hablado del HRL y el HMC, LCRC, y paga salarios 22,000 en total, 22,000 mensual, ¿se entiende? Pues listo, eso es un flujo de vencimiento contractual. Y vengo a balance general y me encuentro una sola cosa. Tengo que pagar a 30 días estas cuentas por pagar. Están dentro de los 30. Son una obligación, sí. Estas no, porque son a 60. Estas obligaciones financieras, no, porque es que lo que yo pago es esto. Pago la cuota. Acuerde que aquí dice, la empresa ha hecho un pacto que dice la HRS, o sea, aquí habla de la cuota, ¿no? Por aquí habla que la cuota mensual de crédito es de 30,000. Esa es una cuota que viene de estos préstamos. Acuerde que esas cuotas son de doble partida. Cada que yo pago una cuota, resto de la obligación financiera. Pero cada que yo pago una cuota, voy a estados resultados y sumo el gasto financiero. Por eso es que hay que establecer cuál es el valor de la cuota para el flujo de caja. Entonces, yo aquí simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo por aparte. Les voy a dar una buena recomendación aquí como lo tengo. En vez de hacerlo todo aquí, hagámoslo así. Sumemos primero todo lo que me tengo que gastar, o sea, los flujos que tenía de egreso, que tenía presupuestados y los que no. Flujos de vencimiento contractual y arranquemos. 90 más. Aquí ya está señalado qué es lo que tengo que tener en cuenta. 14, o sea, todo lo que es contractual y no contractual, más 30, más 70, más 22. ¿Estamos? Eso se llama todos los ingresos que tengo que tener ese mes. Punto. Independiente que sean de la operación o no. Ahora, miremos cuáles son los flujos de ingreso que yo no tenía presupuestado. Voy a revisar por aquí. No hay sino uno. Esos flujos son estos. 25,000 pesos. Listo, véalos aquí. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Sume esas dos cosas. O sea, estos ya están sumados, que son este aquí. Hasta aquí esta fórmula está lista, menos. Entonces, el valor mínimo, ojo a lo que estoy diciendo, ahorremos aquí, el valor mínimo entre esta suma, 75% de esta suma y este valor, hagámoslo aquí. O sea, hagámoslo por aparte y luego hacemos la operación como tal. Hagámoslo por aparte y miremos a ver qué nos da. Entonces, miramos, le voy a sacar a estos flujos, le voy a sacar el 75%. ¿Cuánto me dio el 75? El 75 me dio, le voy a poner cifra, me dio 169,500. Eso me dio el 75. Listo. Y los flujos de ingreso de vencimiento contractual son 25. ¿Cuál es el mínimo de los dos? 25. Por eso al final la fórmula termina siendo esta. Mire, esto es el 75% de esta suma, 169,500. Y por aquí me dice que lo compare con el otro y el otro vale 25. De estos dos valores, ¿el mínimo es cuál? De estos dos valores, el mínimo es 25. Por eso la fórmula termina siendo esta suma menos esto. O sea que la formulita termina siendo esta suma menos este flujo. Y ya tengo mi RLM. Perdón, aquí lo hice mal. Es esta suma menos este. Y aquí voy a calcular el IRLM como tal. Mire que ya tengo el RLNX, que al final terminó siendo esta formulita. 98% de las veces termina siendo esta fórmula. Por lo que pasa aquí, porque el 75% de esto es muy alto y normalmente estos ingresos se presentan y son muy bajitos. Entonces, escogimos ese. IRLM simplemente, según la fórmula de arriba, perdón, el IRLM, según la fórmula de arriba, es, el IRLM, según la formulita de arriba, será simplemente ALM, o sea, todo lo que me va a ingresar, o todo lo que tengo, menos lo que me tengo que gastar. ¿Qué es lo que tengo? 273, menos lo que me tengo que gastar en ese periodo. Conclusión, es mayor que cero. O sea que tienes liquidez suficiente para pagar todas las obligaciones de ese mes. Eso es lo que se llama un IRLM. Es muy sencillo. Ese IRLM es lo que uno hace mensualmente.
Me gano 3 millones, me gasto 3.200, tengo que ir al compañero a prestarle plata. Los IRLM nosotros bien desfasados. Lo que tiene que pretender una entidad financiera y una entidad de las grandes, o sea, estoy hablando de las multinacionales grandes de este país, es que eh, tener la liquidez suficiente para responder por sus obligaciones. Eso es lo que tiene que pretender. Exactamente lo que tiene que hacer. Esta empresa puede pagar los 201.000 y le quedan 72.000 pesos, o 72.000 millones, o 721 millones, lo que sea. Entonces, el IRLM lo que pretende es definir eso como tal. Permítanme, yo lo subo un poquito para que les quede la memoria. Listo ya. Entonces, aquí está la interpretación, se la voy a encerrar en un cuadrito y la voy a poner negrilla. Mayor que cero, o sea que tiene liquidez suficiente para los 30 días. Listo. Ahora, la otra parte que quería hacer hoy se llama el predictor de quiebra de Allman. Un ejemplo somero básico. El predictor de quiebra, como dije, es un predictor que mide la posibilidad de quiebra de cualquier empresa. Este señor lo diseñó para el año 1960 y nadie le paró bolas. Solo en la quiebra financiera de Estados Unidos en 2008 fue que las autoridades monetarias de los Estados Unidos empezaron a obligar a cada uno de sus, digamos, a cada una de sus empresas, tanto el sector financiero como el sector real, a que debían calcular ese predictor de quiebra, porque Lehman Brothers, AIG, todo lo que quebró, el Banco de América, que quebró, toda la parte de las fiducias de Banco de América quebró en el tiempo, toda la parte financiera que quebró, nunca calculaba el predictor. Y ese predictor lo calculó la Universidad de Princeton 3 años antes y predijo que iba a haber una quiebra y nadie le paró bolas. Entonces, a partir de ahí, tomaron la decisión de que es obligatorio, además de enviar cada 2 meses sus estados financieros, van calculando el predictor cada 2 meses, o sea que lo calculan 6 veces al año. Es muy interesante por eso. El predictor está basado en qué? En esto, en un estado de resultados y en un balance general. Aquí hay un balance general, se los muestro, y aquí hay un estado de resultados básico. Para que vean el estado de resultados, lo encierro entre pues para que lo distingan. Y aquí está el balance general. Lo encerramos entre para que lo distingan. De una empresa cualquiera, unos datos adicionales, datos de depreciación, o sea, el flujo sucio, datos de depreciación, datos de amortización de diferidos, y un dato que se necesita, cuántas utilidades va a retener esta compañía. Nos va a retener el 90%. Acuérdense que eso pasa por todos los procesos de recompra. Acuérdense de lo que vimos en corporativas. Listo. ¿Cuál es el predictor, muchachos? Es un asunto muy sencillo. Son estos 5 indicadores. Pero los 5 indicadores, o sea, el primer indicador, capital de trabajo sobre activo total. El segundo indicador, utilidad retenida sobre activos. El tercero, EBITDA sobre activo total. El cuarto, valor de mercado del patrimonio sobre pasivo total y venta sobre activo total. Son indicadores que ustedes han trabajado muchísimo, pues yo no voy a interpretar eso porque creo que todos saben qué es eso. Lo que voy a mostrarles es cómo me calcula. Entonces, ¿qué dijo ese señor? El señor dijo, las empresas son de diferente naturaleza. Las empresas son de diferente índole. Como son de diferente índole, calculó 3 tipos de predictor. Uno para empresas manufactureras que cotizan en bolsa, uno para empresas no manufactureras y otro para manufactureras que no cotizan. El predictor es esta formulita. Es una fórmula, se llama el Z de Allman. Mire, esta es la formulita. Y estos son los límites de cada fórmula. Este predictor para empresas manufactureras que cotizan simplemente es calcular estos indicadores, aplicarles esta formulita y mirar cuánto me da. Si le da entre 2.7 y 2.9, la empresa está en una zona de precaución. Si le da de 1.8 a 2.7, zona de alerta. Si le da menos de 1.8, está en quiebra o posiblemente quiebra. Y si le da mayor de 3, es una empresa que está muy bien y que no tiene problemas de quiebra. Y así sucede para cada cosa. Si no es manufacturera, se calcula con este. Y si es una manufacturera que no cotiza, en Colombia, por ejemplo, hay muchas manufactureras que no cotizan en bolsa. Pues en Colombia solamente tenemos 49 emisores. Entonces, estas empresas manufactureras que no cotizan, calculan con este. Él lo diseñó con base en todos los cálculos, una cosa que llama método de máxima verosimilitud, splines cúbicos, hizo todos los cálculos estadísticos y todos los, digamos, todas las operaciones necesarias. Comprobó que estas fórmulas funcionaban y fueron adoptadas en todo el mundo. Entonces, calcular un predictor es muy fácil. Es de acuerdo con sus estados de resultados, hago estos indicadores y calculo el predictor. Yo voy a borrar, estamos haciéndolo ahora, y les muestro. Hay que identificar cuál es la empresa.
Esto es una empresa que dice claramente productora de alimentos que cotiza en bolsa. Si es una manufacturera que cotiza en bolsa, el predictor a aplicar es este. Punto. Eso es lo que hay que identificar para saber cuál es. O sea, eso es lo que hay que identificar. Entonces, simplemente, uno que recomienda hacer un cuadrito donde están los indicadores, aquí otro cuadrito donde están los, yo le voy a poner este nombre, coeficientes, perdón, lo voy a poner aquí, el cuadrito de coeficientes y simplemente calculémoslo. O sea, los coeficientes, lo borro de aquí, hacemos esto. Aquí está el valor del indicador, entonces simplemente aquí así. Y aquí abajo vamos a hacer el Z, o sea, el Z que es el predictor. Lo calculamos aquí. Listo. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces aquí están, yo lo pongo bien bonito. Y para hacer eso, ¿qué? Tengo que ir a averiguar el valor de X1, X2, X3, X4 y X5. Hagamos esos valores. X1, yo voy a venir, ¿qué es X1? Capital de trabajo sobre activo total. Recuerden que el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, de una vez, capital de trabajo, paréntesis, activo corriente. Como no está sumado, vengo y lo sumo. Efectivo, más cuenta por cobrar, más inventario, más temporales. Ese es el activo corriente. Listo, ahí voy. Dividido, activo total. Y el activo total sí lo tengo. Y ya tengo el primer indicador. Se calculó como está aquí. Segundo indicador, utilidades retenidas. Recuerde que las utilidades retenidas, el porcentaje retenidas se lo di como un dato adicional. El porcentaje retenidas está aquí como 90%. Entonces, ¿cómo vamos a calcular las utilidades retenidas? Pues simplemente paréntesis. ¿Qué es lo que es propiedad de los socios? Esta. Por de esas utilidades voy a retener el 90%. Y ya tengo las utilidades retenidas. Dividido, según eso, el activo total. Activo total. Y tengo la segunda forma. Tengo el segundo indicador. Miren cómo lo hice. Cogí las utilidades netas, multipliqué la utilidad neta, cogí las utilidades netas, multipliqué la utilidad neta por lo que se iba a retener la empresa para tener este indicador, utilidades retenidas. Tercer indicador, EBITDA sobre activo total. Recuerden desde corporativas y administración financiera que la EBITDA es utilidad operativa más depreciación más amortización de diferidos. Entonces voy a venir a calcularlo. Listo. EBITDA es utilidad operativa. Voy a balance y la busco. Más dato de depreciación. Y no tiene, pero lo voy a sumar, no tiene amortización de diferidos. Conclusión, perdón, aquí me falta. Y esto dividido, según la fórmula, esto dividido según el impasse que tenemos, según la fórmula, esto está dividido por el activo total. Entonces pongo mi activo total, tengo mi tercer indicador. Cuarto indicador, valor de mercado del patrimonio. Acuérdense que por normas internacionales, las NIF, las NIC y las IFRS y las normas GAP, ya todo lo que haya en estado de resultados debe estar a precio de mercado. Entonces, el valor del patrimonio a precio de mercado, el que tengo en el balance general. Entonces, valor de patrimonio, entonces simplemente voy a venir y cojo aquí patrimonio, según esto, valor de patrimonio, dividido pasivo total. Y voy a revisar el pasivo total. Listo, tengo mi otro indicador. Acuérdense que ese indicador en administración financiera, en contabilidad, y tal vez en corporativa lo mencionamos, es el famoso indicador de leverage. Listo. Y luego viene el indicador X5. Según la fórmula es ventas netas. ¿Dónde están las ventas netas? Vengo a estado de resultados, dividido, y según eso, el activo total. Y tengo mi otro indicador, punto 94. ¿Cuáles son los coeficientes de la fórmula? Estos, 1, 2, 1, 4, 3, 3, punto 6 y 1. Entonces voy a colocarle aquí esos coeficientes, 1,2. Revísenlo. 1,4, 3,3. Entonces le voy a colocar 1,4. Le voy a colocar 3,3. Punto 6 y exactamente 1. Punto 6 y exactamente 1. Ya tengo mi coeficiente. Lo voy a señalar. El predictor, pues simplemente es ese indicador. Yo para hacer ese indicador voy a hacer una cosita que se llama suma producto. Y listo. Suma producto, matriz 1, punto y coma, matriz 2,
cierro paréntesis, y tengo el indicador. El predictor de quiebra me dio, en este caso, 4.69. Conclusión, esta empresa está por encima de 3 según el límite de Altman, no presenta probabilidad de quiebra y se le considera solvente y segura. Entre otras cosas, ¿por qué? Para que hagamos conclusión en un tico. Primero, entre otras cosas, tiene la empresa es más propiedad de los socios que de los acreedores. En otras palabras, por cada peso que yo tengo que ir a prestar al sector financiero, los socios pusieron 1,22 pesos. O sea que ahí no corre riesgos. Otra cosa, tiene una gran capacidad de generación de ventas. La capacidad del activo para generar ventas, por cada peso que yo pongo en activo, estoy generando casi el mismo peso en venta. O sea, tiene una alta capacidad de generación de ventas. Eso es bastante bueno. El X3 que es tan jodido, el X3 que es el EBITDA sobre activo total, tiene una gran capacidad. Acuerde que el EBITDA es la generación, la verdadera generación de la caja operativa de la empresa. Entonces, por cada peso que vendo, casi 60 centavos se están volviendo caja operativa real y que es la de la producción y el cumplimiento del objeto social. Entonces, tiene 3 cosas muy buenas. Tiene una gran generación de EBITDA, es propiedad de los socios, una gran generación de ventas desde el activo y el primer indicador me dice que por cada peso que tengo en el activo, ¿cuánto tengo de capital de trabajo? Tengo 60 centavos de capital de trabajo. O sea, por cada peso que tengo, 60 centavos se vuelven capital de trabajo, o sea, tengo con qué responder por mis obligaciones diarias, normales y urgentes. Conclusión, esta empresa es segura y solvente porque tiene buena liquidez, porque es propiedad de los socios más que de los acreedores, porque genera un EBITDA muy alto, porque genera unas ventas altas y además, porque la retención de utilidades que es el otro, por cada peso que tengo de activo, de ese peso estoy reteniendo 29 centavos, casi 30 centavos para utilidades. Eso es una retención que no es mala y que equivale al 90% de las que tengo, o sea que estoy reteniendo parte de las utilidades para funcionar y eso quiere decir que estoy evitando pagar esos costos por deuda en el mercado financiero. Entonces, las razones de que esta empresa tenga un predictor tan bueno son esas, principales, fundamentales, gran capacidad de generación de ventas, propiedad de los socios más que de los acreedores, gran capacidad de generación de EBITDA, una EBITDA de casi 60 centavos por cada peso que vendo, una muy buena liquidez, también 60 centavos por cada peso. Y este es el de menos importancia aquí, a pesar de que no es malo, significa que está reteniendo de cada peso, mírenlo, de cada peso, mírenlo aquí, de cada peso del activo, estoy reteniendo 30 centavos y esos 30 centavos están haciendo que mi deuda externa sea más barata. Por eso es que este indicador, que es de 1,22, es un indicador superior como patrimonio que como pasivo. Los socios han aportado 283 y solo se ve 232. Conclusión, no se corre riesgos con los acreedores externos. Esas son las razones por las que esta empresa tiene un tan buen predictor. Este predictor, por ejemplo, se lo han aplicado a muchas empresas en Colombia. Mucha gente habla, reniega y habla sin saber de que la venta de Isagen fue muy mala. Yo les voy a dar un dato, bien dado se los voy a dar. Cuando nosotros escribimos un artículo que publicó la Universidad Autónoma de México, hablo de un compañero mío de Seipa y yo, y estuvimos en México en la Universidad Autónoma y en el Tecnológico de Monterrey exponiendo el artículo. El artículo tuvo que ver con Isagen y tuvo que ver con este predictor. Nosotros comprobamos que Isagen estaba en quiebra y que antes del gobierno venderla, el gobierno decidió la venta de Isagen porque cuando le aplicó este predictor, Isagen es una empresa transformadora de energía y que cotiza en bolsa, o sea que le aplica este mismo que acabamos de hacer. Imaginen que Isagen estaba en niveles de 1,66 por debajo de 1,8. Conclusión, una empresa con posibilidades de quiebra. ¿Qué dijo el gobierno? Yo no voy a, la gallina de los huevos de oro, eso no era gallina de ninguno de los huevos de oro. Estaba en quiebra. Nosotros comprobamos en el estudio que realmente estaba en quiebra y que la venta no fue tan mala como la gente dijo. Al gobierno le pagaron 6.4 billones de pesos por esa empresa. El gobierno tenía al año 220.000, 210.000 millones de pesos de utilidades, porque las utilidades netas de la empresa eran en promedio 450.000 millones y la mitad era el gobierno. Si al gobierno le daban en promedio 200.000 pesos al año y la vendió por 6.4 billones, la vendió por 30 años de utilidades. ¿Cómo va a ser una mala venta? Y además la vendió con un predictor de quiebra de 1,66 en quiebra.
Entonces, este predictor es muy interesante. Hoy se le está aplicando a todas las empresas en el país. Nosotros acabamos de hacer un gran trabajo en Argos. Allá nos pidieron, háganos el predictor y miremos dónde nos está doliendo. Esa es la gran ventaja del predictor como tal. Ah, bueno, ya tengo otra persona. Ah, vino Andrea también. Como les digo, pues esa es la intención la intención de la sala de hoy. Eh, ¿Alguna duda, alguna inquietud, muchachos, antes de cerrar? Cuéntenme. No, profe, la verdad, todo a mí me quedó muy claro. Daniel, ¿cómo vamos? Andrea, Bien, profe, a mí siempre me han parecido sus clases muy interesantes. ¿verdad que vos conmigo has Eh, visto corporativas? También las viste conmigo, sí. sí, me han parecido siempre muy interesantes. No, yo creo que lo que hay que hacer es practicar, porque, Revisen, ¿sabes que revisen los documentos que les dije donde hay sobre esos indicadores? Hay 2 o 3 ejercicios, y el del predictor de quiebra, hay un documento donde hay 3 o 4 ejercicios también bien interesantes para que ustedes puedan practicar y puedan leerlo. Los documentos son, y si Daniel ya, por ejemplo, ya Daniel trabajó conmigo, no sé si Manuela, tú también. Y profe también. Ah, bueno, Manuela también, todos saben. Esos documentos tratan de ser bien didácticos para que se entiendan bien. Léanlos y saben que les va a ir muy bien en el examen de esta semana. De la sala de la semana pasada y de esta, incluyendo predictor de quiebra, el 85% del examen del fin de semana es de eso. Se los garantizo.